La Super Laura. A Laura le contaban las cosas, no porque fuera consejera, sacerdotisa de nada. Era que la gente abría la boca cerca de ella y las cosas salían solas. Cuando salían tomaban forma y cuando tomaban forma Laura las veía ahí, en algún lugar de la habitación, y antes de darse cuenta ya se las había comido. Así era siempre. La primera vez que lo recordaba con claridad tenía 12 años y una compañera llegó un lunes con una vergüenza tan grande que ocupaba casi todo el pupitre de al lado. El padre había aparecido borracho en los 15 de otra muchacha y había dicho cosas en voz alta. La vergüenza estaba ahí, encima del pupitre, gris y húmeda, como una toalla mojada. Laura esperó a que la compañera mirara hacia otro lado y se la comió. Sabía a algo metálico, como cuando uno muerde sin querer papel de aluminio. La compañera pasó el resto del día más tranquila. Laura pasó el resto del día con gusto a aluminio en la boca y 3 trabajos prácticos sin hacer, así que no se puso a pensar mucho en aquello. De grande el asunto se complicó. Las desgracias de los adultos son más grandes y tienen esquinas. Amaranta, la del tercer piso, tenía desde hacía 2 años un resentimiento contra su hermana guardado debajo de la mesa de la cocina, oscuro y compacto como un ladrillo mojado. Cada vez que Laura subía a tomar café, ahí estaba. Un martes fue a devolver un pozuelo, vio que el resentimiento había crecido y mientras Amaranta buscaba algo en el refrigerador, Laura se agachó y se lo comió en 2 bocados. Sabía amargo, a algo guardado demasiado tiempo. Cuando se iba, Amaranta dijo que no sabía qué le pasaba, pero se sentía mejor. A veces pasa, dijo Laura. Tuvo acidez toda la tarde. Rasco vivía arriba de Amaranta y vendía cosas por internet con éxito irregular. Tenía una deuda con su hermano apoyada contra la pared del pasillo, larga y delgada como una tabla mal cortada. Laura la veía cada vez que subía la escalera y cada vez pensaba que en algún momento iba a tener que hacer algo con eso. Un miércoles Rasco dejó la puerta abierta mientras esperaba un delivery. Laura entró con el cuento del técnico del ascensor. Cuando Rasco miró el teléfono, Laura partió la deuda en 3 pedazos y se los fue comiendo. El último raspaba, lo bajó con saliva. Aquella noche Rasco llamó a su hermano. Laura lo escuchó desde arriba mientras intentaba dormirse. Candito vivía en el 6º piso del edificio y era el único que cuando preguntaba cómo estaba esperaba la respuesta. Tomaban café los sábados cuando coincidían. Candito coleccionaba fosforeras rotas y las guardaba en una caja de galletas. A veces las vaciaba sobre la mesa y se quedaba mirándolas como si estuviese estudiando un mapa. Algún día las arreglo todas, decía. Laura nunca le preguntó para qué quería tantas fosforeras arregladas. Candito nunca le preguntó por qué ella a veces masticaba cosas que no eran comida. Así llevaban 2 años. En el tren, las cosas eran más difíciles, porque los espacios cerrados acumulan de todo. A veces Laura llegaba del trabajo habiéndose comido 3 o 4 cosas de desconocidos sin proponérselo. Una preocupación olvidada debajo de un asiento, una culpa pequeña enrollada entre los zapatos de alguien que miraba el teléfono. Las comía casi sin pensar, llegaba con sabores raros en la boca. Una vez, un compañero le preguntó si había probado el nuevo lugar de sándwiches de la esquina. «No tengo mucha hambre últimamente», dijo Laura. «Qué suerte», dijo él. Laura se encogió de hombros. Un domingo de octubre, estaba en la cama con una caja de cómics abierta a su lado. Agarró uno que tenía las esquinas blandas de tanto leerlo. El origen de un héroe que absorbía energía. Las primeras páginas mostraban siempre lo mismo. El héroe sin entender qué le pasaba, algo acumulándose dentro, el patrón volviéndose visible despacio. Laura bajó el cómic. Pensó en el aluminio de la secundaria, en Amaranta, en Rasco, en las cosas del tren. Cerró el cómic. «Ay, no», dijo en voz alta para nadie, con el tono exacto de quien descubre una gotera un domingo por la noche. Se quedó mirando el techo un rato. Después fue a hacerse algo de comer. El disfraz lo armó el miércoles siguiente, porque después de leer tantos cómics, presentarse sin uno le parecía una falta de respeto hacia la situación. Tenía una máscara de carnaval de media cara, le quitó las plumas. Un suéter negro con un agujero en el codo que no se veía si uno doblaba el brazo. Pantalones oscuros, las botas de invierno. Se miró en el espejo del baño que llegaba hasta los hombros. Parecía alguien yendo a una fiesta equivocada. Dobló todo y lo guardó en la bolsa de los cómics. Subió al 6º piso y tocó la puerta de Candito. Candito abrió, miró a Laura, miró la bolsa. ¿Qué tienes ahí? Cosas. ¿Ah? Se hizo para un lado para dejarla pasar. 3 días después, Candito tocó su puerta con una carta en la mano. Laura ya la conocía. La había visto varias veces asomando del bolsillo de su camisa, encima de la mesa del comedor.
una vez metida entre dos cajas de fosforeras. Una carta, sin abrir, con las esquinas cada vez más gastadas. Candito se sentó, la puso sobre la mesa. Laura hizo café. La saco, la guardo, la vuelvo a sacar. Laura sirvió las 2 tazas. Si no la abro todavía puede ser cualquier cosa. Laura sirvió las 2 tazas. Candito miraba el café. La carta estaba entre los dos, quieta. ¿Me la das?, dijo Laura. Candito se la pasó sin decir nada. Laura la dobló en 2, después en 4. Se la llevó a la boca. El papel raspaba. La tinta sabía amarga. Laura masticó despacio y fue bajando todo en partes con el café. Candito la observó todo el tiempo. Cuando terminó, Laura se limpió la boca con el dorso de la mano. ¿Qué decía?, preguntó Candito. Laura miró la taza. Cosas, dijo. Candito soltó el aire. Se quedó un rato más. Hablaron de fosforeras, de un mercado de antigüedades que había encontrado por internet, de una película que quería ver. Cuando se fue, se llevó la taza al fregadero antes de despedirse. Laura cerró la puerta. Fue al cuarto, sacó el disfraz de la bolsa de cómics, la máscara sin plumas, el suéter con el agujero en el codo, las botas, lo dobló todo y lo dejó encima de la silla. Fin.